La Rand Corporation había publicado, se desclasificó como está marcado acá, el 30 de marzo del 2010, ¿no? Pero se había publicado mucho antes, ¿no? Se preveía una serie de medidas para llevar a Rusia, a la URSS en aquella época, al estrés, a la quiebra económica y por ende a su desintegración, ¿no? Acá tenemos la traducción del título, era competencia a largo plazo con los soviéticos, un marco para el análisis estratégico. Se publica en 1972. La Unión Soviética se vino abajo porque se sobreesforzó, que es lo que vimos hace rato, y se quedó sin dinero ni ideas. Pero para Vishnú Brzezinski era necesario el paso imperioso, era que Rusia fuera desmembrada, que fuera dividida. Este libro, El Gran Tablero Mundial, en el 97 nadie se imaginaba que Rusia iba a tener una guerra con Ucrania, pero él ya lo tenía previsto, porque por lo regular, que serían Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos, su función era lo que se llama ser un estado colchón. Tiene el objetivo de amortiguar algo, ¿no? Nacen como para evitar que estas dos potencias se enfrenten. Sin embargo, el problema es que por lo regular terminan convirtiéndose en el campo de batalla de las dos potencias. Es el que provee George Friedman, que es un pronosticador geopolítico húngaro-estadounidense y estratega en asuntos internacionales, que publicó un libro bien interesante que se llama The Next 100 Years, partida en varios pedazos, ¿no? Que es la República de Königsberg, que sería esta parte, o sea, no pasaría a ningún país. La República de Eidel-Ural, que es esta parte, la 2, que está aquí. Circasia, que es este de aquí. La República de Alana, 4 de acá. Ishkeria y Ingushetia, que es este que está aquí, este pedacito pequeño, y la República de Dagestán, ¿no? Que es esta parte, mentados estados colchón, ¿verdad? Aquí los vemos un poquito más detallados. Luego las otras serían la República de Bielorrusia, que se extendería como la vemos, la Federación Rusa quedaría reducida a todo esto, se crearía la República de Komi, que es esta parte gris, la República de Siberia, donde están el grueso de los recursos rusos, y la República del Lejano Oriente, ¿sí? En el 2014, con la famosa revolución del Maidán, donde los Estados Unidos llevaron una revolución de color y para derrocar al gobierno de Víctor Yanukovych. Dmytro Chichenko. Es de un artículo titulado Esperando la Tercera Guerra Mundial, de un periodista ucraniano. Y vean también del lado de Rusia, o sea, si aparecen estos artículos, aparecen en el 2014 también, insinuando todo esto, pues imagínense cómo Rusia no va a tener también esa reacción, ¿no? Dice Moscovia, esta parte azul que vemos aquí, vendría siendo lo que quieren los seguidores de Brzezinski, que quede, que solamente sea Rusia. Lo que vemos acá arriba en esta parte roja, ¿sí? Vendría siendo la actual frontera con Finlandia. Pues no, esta frontera para este periodista desaparecería y todo esto se convertiría en Finlandia. Lituania tomaría el Oblast de Kaliningrado, Bielorrusia crecería un poco hacia el este, Ucrania se convertiría en todo este país, como ustedes ven a la izquierda de la imagen, todo ese país anaranjado. Se crearía otro estado que se llamaría Caucasia. Obviamente aquí dice Moscovia y todo el resto de acá se llamaría la Gran China o China. Y hacia la derecha vemos una parte morada que es Japón, que se le darían las Islas Kuriles. La isla de Sajalín pasaría de nuevo a ser dominio de Japón, ¿verdad? Entonces se hace una pregunta a este señor. ¿Por qué Rusia quiere una nueva guerra mundial? Hoy dice, después de los últimos acontecimientos en Ucrania, todo el mundo empieza a ver que Putin ha tomado rumbo hacia iniciar la Tercera Guerra Mundial. La mayoría de los líderes en los países desarrollados esperan que se detenga,
que pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, todavía se ven obligados a prepararse para la defensa. Además de Ucrania, en primer lugar, y sobre todo los estados bálticos, Finlandia, Polonia, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, todos deberían prepararse para la invasión rusa. Todos son víctimas potenciales de la agresión, ya que sus territorios pertenecieron a los imperios ruso y soviético. En el 2014, un titular que reza: lo que queda del imperio. ¿Cómo podrían verse las fronteras de Rusia en caso de fragmentación provocada por factores étnicos, religiosos, económicos y otros tipos, ¿no? Y aparece este mapa, este es uno de tantos, ¿eh? Para Ucrania la desintegración de Rusia es vital. Los ucranianos no pueden sentirse seguros al lado de un imperio militarizado, varias veces el tamaño de su propio país, que libra oficialmente una campaña nacional para negar a los ucranianos el mero derecho a existir como una nación separada o un estado soberano. Es por esta razón que Ucrania ahora debe hacer todos los esfuerzos posibles para alentar la futura desintegración de Rusia y afectar el arreglo de spin-off, es decir, de estados pequeños que sean favorables a ella, es decir, a Ucrania. Al mismo tiempo debe seguir persuadiendo a los europeos y estadounidenses de que los beneficios de tal desintegración para el mundo occidental son potencialmente mucho mayores que los posibles riesgos causados por la desestabilización temporal del enorme territorio que posee armas nucleares. Presenta otro mapa, dice: el primero en irse sería Chechenia, ¿sí? Si Rusia cae en un caos, Chechenia. También le llama la grieta en el Cáucaso, que es básicamente lo que estábamos viendo en el mapa anterior, ¿no? Donde todas estas repúblicas, obviamente si se provoca esa ruptura, Georgia como parte ya de esta alianza atlántica, tendría mucha influencia en estos países, ¿no? Luego le llama regreso al futuro, que se crearía la República de Tartarstán, ¿sí? O Tatarstán, perdón, que es el hogar de 2 millones de tártaros musulmanes. Él dice, este artículo dice, por la cuestión étnica se rompería la unión con Rusia. Ya Vladimir Putin ha dicho que este no es un problema, pero sabemos que Vladimir Putin es muy diplomático, pero siempre es un problema, ¿no? Lo étnico. Hablan de Crimea, del regreso de Crimea a Ucrania y de la creación de la República del Ural, ¿no? Con capital en Yekaterinburgo, que básicamente rompería, en la frontera en Rusia sería lo que son los montes Urales, ¿sí? O sea, Rusia se trocearía en pedazos. Acá tenemos otra república, la República de Siberia. The Economist es que el problema sería mucho mayor del que tenemos hoy en día. Si Rusia cae, se provocaría un desequilibrio en el mundo por el equilibrio, precisamente por la teoría del equilibrio de poderes, ¿no? Si está plantando una idea, que es lo que yo creo, plantando una idea para una Rusia totalmente fuera del nuevo orden mundial. Ya lo dijo hace poco la señora Hillary Clinton, que en el nuevo orden mundial no cabe Rusia, tal como la conocemos no cabe. Entonces la pregunta que planteo es: ¿será que esta Rusia, esta que estamos viendo aquí, sí cabe o sí es funcional a los planes del nuevo orden mundial? La disolución de Rusia finalmente pondrá fin al sistema bipolar del mundo. Sin embargo, traerá un sistema multipolar. Esto se verá favorecido por el debilitamiento de los Estados Unidos y la Unión Europea como consecuencia del conflicto con Rusia. Y él prevé que el mundo se debilitará tanto tras esta guerra, que se crearán los nuevos polos que llama él, ¿no? Que se crearán los Estados Unidos, que su influencia solamente abarcará desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, el Caribe y el norte de Sudamérica, y Latinoamérica, que le llama así él, estaría básicamente desde las fronteras de Venezuela, Colombia, hacia abajo, ¿no? Hacia la Patagonia. La Unión Europea siempre sale vencedora, ¿no? ¿Cómo se queda con Groenlandia? Se queda con todo el Magreb, obviamente. Parece Rusia ya como una parte, no de la Unión Europea, pero sí como dependencia, así como el mismo estatus del Magreb, ¿se fijan? También aquí aparece Israel, si se fijan, un Israel mucho más
amplio, que se hace, y también el Cáucaso pasaría a ser dominio de la Unión Europea, ¿no? La Gran Asia, Japón, el Oriente Unido. Oleksandr Aleksandrovich, diplomático ucraniano, embajador de Serbia actualmente. Él publica este artículo y este mapa que ustedes ven, titulado La única manera de tratar con Rusia es desintegrarla. Y él dice, 5 años y medio de guerra de Rusia contra Ucrania y otras democracias muestran claramente que la comunidad internacional necesita cambiar su estrategia. Nuestras acciones deben volverse ofensivas y tener como objetivo final claro la desintegración de la Federación Rusa. Es la única solución eficaz a largo plazo que beneficiará a la inmensa mayoría de los países. El 24 de abril del 2019, la RAND Corporation publicó un estudio larguísimo de posibilidades con las cuales se podría, como dice acá, el título es Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, evaluación del impacto de las opciones de imposición de costos. Lo que se está haciendo hoy es una copia de lo que se había hecho para estresar y llevar a la quiebra a Rusia, ¿no? Básicamente, los campos de competencia recomendaban en este documento era hacer a Rusia que gastara en cuestiones que no le iban a traer ningún beneficio. Carrera espacial, carrera armamentística, deportes en las Olimpiadas, cosas así. Y sobre todo las sanciones, ¿verdad? Pero son estrategias a largo plazo en tiempos de paz, o sea, no en guerra, que pueden implicar, y con frecuencia lo hacen, el uso de activos militares, pero que se centran en el uso latente de la fuerza para disuadir o coaccionar en lugar de derrotar al competidor. Las imposiciones de medidas de costos económicos, entre las cuales, fíjense, la primerita, expandir la capacidad energética o de producción energética de los Estados Unidos, proveer de armamento letal a Ucrania. Vamos a leerlo, ¿no? Lo que dice es, proporcionar ayuda letal a Ucrania explotaría el mayor punto de vulnerabilidad externa de Rusia, pero cualquier aumento en las armas militares de Estados Unidos y el asesoramiento a Ucrania tendría que ser cuidadosamente calibrado para aumentar los costos para Rusia de mantener su compromiso actual sin provocar un conflicto mucho más amplio en el que Rusia, debido a la proximidad, tendría ventaja con respecto a los Estados Unidos. Estamos viendo perfectamente que ellos lo tenían planeado esto y en la información, ¿sí? Hay una parte muy interesante aquí, minando la imagen de Rusia en el exterior. Fíjense lo que dice, hace poquito se dio a conocer que la FIFA había vetado a Rusia del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Pues miren, acá desde el año 2019 ya se venía preparando esto, ¿eh? Aquí está. Boicotear a Rusia en eventos como la Copa Mundial. El aumento de apoyo a los rebeldes sirios. Es probable que la promoción de la liberación de Bielorrusia, es decir, llevar al caos a Bielorrusia, o cambiar de idea política, ¿no? Que es muy cercano a Rusia, pues cambiar el eje, ¿no? Reducir la influencia rusa en Asia Central, es decir, aislarla totalmente a Rusia, ¿no? Los Estados Unidos han logrado a través de ese poder increíble que han amasado a través del dólar, poder llevar a cabo los proyectos preparados por Zbigniew Brzezinski. El gran sueño de ellos es que Rusia no exista, así de sencillo.